Me voy en Eh, digresiones para todas partes, pero intento mantenerme en tu pregunta. Está muy bien. Fíjate que recordé en algún taller en el que yo estuve con Ricardo Yáñez, haberlo Ah, escuchado ¿a poco? mencionar, Oh, qué eh, maravilla. quien, el primero que comparó a una rosa o a una flor con una mujer fue un genio. El segundo fue un buen poeta. Y el tercero fue un imbécil, porque son, Sí, digamos, ya cuando fue eficaz una primera y segunda vez, pues ya no aportas algo más si sigues empleando los símbolos, las comparaciones, las metáforas, las alegorías de la misma manera. claro. Sí. Eh, Bueno, en relación a Ricardo Yáñez, yo quiero comentarte que yo he manifestado a lo largo de mi vida personal y profesional que he tenido dos preceptores. El primero y más importante, al menos en el aspecto humano y de la creatividad, fue Ricardo Yáñez, eh, con quien aprendí lo que sé en relación a la creatividad y, bueno, por lo menos las bases que después me sirvieron o apliqué en otros contextos de la creatividad, la literatura y hasta la ortografía, la semántica, la sintaxis y la redacción, ¿no? En el ámbito profesional, otro importante preceptor mío fue el doctor Arturo Curiel Ballesteros, que fue en la carrera de ingeniero agrónomo el maestro que más cursos me dio, que después fue mi empleador y mi jefe, y actualmente es un buen amigo. Bueno, perdón también por la digresión, me parecía importante hacer el No, pues comentario. nombrar a Ricardo siempre está bien. Yo lo quiero muchísimo y está en todas partes, es lo que me estoy dando cuenta. Ricardo, está en todas partes ese cuate. Bueno, esto fue en los años 80. En fin, eh, mm, ¿cómo aplicas tú tu opción por el ateísmo, de manera útil a tu propia cotidianeidad? Es decir, ¿para qué te sirve tu postura atea en relación a la naturaleza y al paisaje en la vida ordinaria? Ok, mira, no, para mí que el ateísmo tiene muchísimo grado de practicidad, o sea, eh, para mí el ateísmo es muy práctico. Em, yo no creo que nadie me vaya a premiar o me vaya a castigar por mis acciones. Hay una especie ahí de chantaje de los, vamos a decirlo con poesía, porque no sabemos de quién, de los mercaderes metafísicos, diría Artemio, hay una especie de chantaje con que te van a premiar o te van a, o te van a culpar y te van a castigar por lo que haces tú en este mundo. Cuando tú dejas esa creencia, cuando tú dejas de creer, no que la rechaces, porque no la rechazas, sencillamente dejas de creer que existe esa relación. Entonces ya ni siquiera la puedes rechazar, sencillamente dices, estaba confundido. Cuando tú dejas de creer en esta relación, eh, yo creo que se empieza a formar una moral racional más práctica y más verdadera. Es decir, ¿a mí quién me va a pagar, Roberto, cuando 4 veces en un año fuimos a apagar un incendio en la sierra causado por turistas o por peregrinos religiosos? ¿Qué premio tengo o qué castigo tengo por quedarme y decir, no, no quiero ayudar, que se queme todo? No hay nada que manche mi desinterés. Ah, mira, lo pude decir como una respuesta. Eh, yo creo que toda esta relación de premio-castigo divino mancha profundamente el desinterés que tienen las personas por hacer una buena acción, por hacer, este, incluso mancha la naturalidad con la que haces esa acción. Entonces yo como ateo, ¿qué he sentido? Y porque también soy padre, tengo 5 hijos y a mis 5 hijos los adoro con toda mi alma y he tratado de educarlos, eh, digamos,
en cierta decencia moral. No escapamos tampoco nosotros los ateos de eso. Mis hijos no están bautizados, mis hijos por temporadas creen en Dios y me dicen, sí, tal vez, incluso mi hija Luna en algún momento quiso hacer su primera comunión, parece que después lo pensó muy bien y no lo hizo. Entonces, intentamos a toda costa de encontrar las respuestas de por qué hacemos las cosas o por qué no las hacemos. Me parece como muy reduccionista y muy simplista decir, voy a hacer esta acción buena porque necesito ganarme el cielo, porque la iglesia lo dice, porque el mandamiento así lo expresa. Me parece inauténtico. Entonces, la primera ganancia, desde mi punto de vista, está en la autenticidad. Yo no me puedo mirar a mí mismo, es muy difícil, pero miro a mis hijos y los veo honestamente más naturales y más auténticos cuando hacen las cosas por una convicción propia que por un castigo o por un premio que les vaya a dar yo. Entonces esa noción de premio-castigo no solamente desapareció en los religiosos, sino también en mi relación con ellos. Entonces te fijas que esa practicidad como que se va extendiendo en otras partes de la vida y pues funciona. Ese es, por ejemplo, un pequeño ejemplo que te pongo. Otro que me gustaría mencionar, es que, bueno, un pájaro, por decirlo así, una ardilla, una serpiente, si la hizo Dios, o si tú crees que la hizo Dios, que por arte de magia apareció, bueno, te evitas un montón de asombro, por ejemplo, de curiosidad a nivel investigación, de saber cómo el pájaro llegó a desarrollar sus alas, su pico, su canto. Entonces también me parece que nos priva hasta de investigar de pronto. Tener como creencias a priori nos hace reducir los fenómenos a una cosa tan sencilla y que pues no necesariamente, digo, es hasta cierto punto te relaja, hasta cierto punto te elimina un montón de angustia, de investigación, de tiempo, que a lo mejor tú quieres hacer otras cosas, pero si tú te clavas en que, digamos, que también hay fe en creer que el universo es una explosión físico-química y que después viene toda una cuestión de evolución, también hay pensamiento mágico en eso. Yo no estoy diciendo que encontremos las respuestas, yo estoy diciendo que el premio está en buscar, ¿no? Y yo pienso que la finalidad está en la búsqueda, no en lo que encuentras, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa en relación, para mí con el paisaje. Un paisaje se vuelve infinito, infinito. Si tú empiezas a buscar respuestas, nunca vas a llegar a todas las respuestas, este, eh, porque las preguntas que te puedes plantear, imagínate a nivel microorganismo, en el cielo, en el árbol, en los hongos, o sea, nos puede dotar el paisaje de un placer infinito, infinito. Y no solamente es esa estampa como del paraíso. Muy bien. Eh, pues creo que ha sido muy enriquecedor este diálogo que hemos podido tener contigo, en especial para aquellas personas que estén dispuestas a abrirse a la posibilidad de escuchar a quien no forma parte de su misma convicción espiritual, ¿verdad? Quien acepta que a lo mejor hay diversos caminos espirituales, algunos con algunas referencias o no, ¿verdad? Pero creo que algo que quedado claro en esta conversación es que no por carecer de Dios, al menos oficialmente, se carece de sentido común, de una convicción ética y una capacidad de relacionarnos con la naturaleza en la manera correcta, ¿verdad? Es decir, incluso el paisaje pues es percibido quizá con otras convicciones, pero
A nadie he escuchado aquí opinar de manera adversa respecto al concepto de paisaje, ¿no? Entonces, eh, en la conversación que tuve con un representante del Islam, ¿verdad? Decíamos que son mucho más cosas en las que podemos ponernos de acuerdo, respetando simplemente nuestras convicciones religiosas o no religiosas. Eh, yo agradezco mucho el tiempo que has dedicado a esta plática, el hecho de que hayamos podido coordinarnos, ¿no? A esta hora, por las cuestiones que impidieron la entrevista como estaba originalmente planteada, ¿verdad? Y así como me referí a Ricardo Yáñez, te comento, quien me comunicó contigo fue uno de mis mejores amigos, aunque hace mucho que no nos vemos, que es Miguel García Asensio, ¿sí? Ah, Justamente yo llegué a Miguel García, perdón, a Ricardo Yáñez a través del Club de la Chintola, que era un grupo de intelectuales, poetas, escritores, este, jóvenes, ¿verdad? Entre los cuales estaba Miguel García Asensio. Entonces, ellos me sugirieron integrarme al taller de literatura de Ricardo Yáñez. Sin embargo, a Miguel lo traté de manera mucho más continua y cuando me divorcié, me fui a vivir con él. Estuve con él en su casa, mm, donde amablemente me recibió, yo creo que alrededor de un año, ¿sí? Después, bueno, él qué regresó a Arandas, maravilla, qué así maravilla. que, pues gracias a él es que estoy hablando contigo y pues a ti también te agradezco con la última línea del cuestionario, es decir, si tienes algo que agregar, comentar adicionalmente o sugerir, bueno, pues adelante. Claro. Bueno, pues también saludos a Miguel. Es también un personaje que yo admiro y que quiero muchísimo. Es hasta cierto punto mi mentor. No me gusta decirlo porque quizás no hay los elementos para hacerle justicia, digamos, a la ayuda que él me ha brindado. Pero es otro poeta ateo, o no sé si ateo, pero es un poeta no creyente que se mueve también en esta semántica religiosa, no es un poeta extraño. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a leer su poesía. Es una poesía que para mí ha sido como preterida su valoración. Es un poeta muy profundo y muy bueno, ¿no? Y sí, bueno, te comentaba, también fue hasta cierto punto un poquito como mi mentor. Él revisó mis primeros textos poéticos, me dijo, esto no sirve. Entonces ya me fui yo a escribir otro año y regresé y me volvió a decir, esto tampoco sirve. Regresé una tercera vez y bueno, eh, nunca lo logré con Miguel, hasta que me separé de él y dije, bueno, es que de veras este cuate te mete en unos rigores fuertísimos. ¿Y a qué iba con esto? Pues a lo mismo, que es un poeta que está liberado digamos, de todo ese pensamiento mágico, de toda esa ilusión que también cargamos los poetas, y que en la vida es absolutamente práctico y que a veces es lo que se necesita, que te hablen con absoluta honestidad. Y por ejemplo, yo recuerdo unas palabras que Miguel me dijo, esto que te voy a decir es fuerte, pero tienes que escucharlo. Me dice, tienes que ser más riguroso, tienes que meterle más tiempo, tienes que, en suma, esforzarte más, ¿no? Y esto para mí tiene que ver con una formación no creyente. Miguel García es un personaje muy específico y muy difícil de encontrar. Eh, ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, cuando te liberas de pensamientos mágicos, tú no estás esperando que poderes exteriores te hagan un favor, ¿no? Y sobre todo Miguel lo entiende con su condición. Eh, a lo que voy es que uno trabaja finalmente por sus objetivos
Y yo lo que invito a la gente, y me gustaría hacer pues así la invitación concreta, es que a mí no me importa de verdad, y como dice Sabines, es como un poco indecoroso tratar de convencer a otro de tus creencias. A mí lo que me encantaría es un mundo en el que trabajamos. Yo sí creo en el trabajo, ¿no? Como Alfonso Reyes, no me gustan los panfletos de Bretón en contra del trabajo, me parecen superficiales y autoritarios. Yo creo profundamente en el trabajo, y yo creo que si trabajamos por nuestros objetivos, no importa si esos objetivos son espirituales, mágicos, no importan los lineamientos de trabajo que tenga cada persona, pero esperar a que los dioses o Dios nos resuelvan la vida, nos ayuden, me parece un grave error, me parece que hay una falta de conciencia ética de que está el otro a un lado y que somos una sociedad y que somos responsables también del otro, de mi vecino, y como que supeditar las fuerzas de la naturaleza a tus deseos personales te hace dejar de pensar en los deseos personales del vecino, ¿no? O a quién va a ayudar Dios, o va a ayudar a todos al mismo tiempo, ¿cómo lo va a hacer? Hay una contradicción que no tiene solución hasta la fecha, y a mí me gustaría pues hacer esa invitación. No importa si creemos o no creemos, pero trabajar a conciencia por los objetivos personales, me parece que por ahí va el camino. Yo no creo que sea necesario Dios. Es más, así yo quiero decir esto, yo soy una persona feliz. Yo creo que soy una persona feliz, con su melancolía, con sus bajones, pero a fin de cuentas soy una persona que después de haber vivido un tiempo de angustia, porque sí te causa angustia abandonar las creencias, he llegado a crisolar un poquito de felicidad, que por momentos es increíble. Entonces yo soy la prueba de que no se necesita Dios para ser feliz. Y lo digo con esta sonrisa, ¿no? Sin ninguna angustia. Entonces, para mí, invitar a la gente a dudar, también a dudar. No es que Dios exista o Dios no exista, es darnos cuenta de que Dios ha sido un elemento muy importante en las gestiones del poder político, que Dios siempre, Dios y los dioses y los ángeles y todo esto de politeísmo disfrazado de monoteísmo, porque tenemos un santito para cada cosa, no tiende a otra cosa que a la manipulación. Y a mí me gustaría, sinceramente, un mundo en donde no vamos a enfrentar todas estas religiones de manera frontal. No vamos a esperar a que se transformen, vamos a ser tolerantes, no vamos a hacer unas cruzadas invertidas, no vamos a hacer lo mismo que se hizo. Simplemente con una actitud pacífica, yo sí tengo fe en que todas las iglesias, por ejemplo, nosotros luchamos por la iglesia porque se realizara la girola en el templo de Arandas. ¿Por qué? Básicamente porque creemos que ese en algún momento va a ser un lugar de verdadera comunión, va a ser un museo. No siempre va a estar lleno de rezandería. En algún momento ese lugar se tiene que convertir en un museo, pero ojo, y esto son palabras de Miguelito, de Miguel García, el hecho de pasar por fuera de la girola, observarla, conmoverse ante la belleza, ante lo impresionante, porque esta te da una sensación como de, o sea, esas ventanas larguísimas y esa altitud que tiene te da una sensación espiritual. Y para mí, que ahí está la comunión y es inmediata, no necesitas entrar, no necesitas dar tu dinero, no necesitas dar tus convicciones para tener una comunión. Yo creo que la comunión es de cualquiera, ¿no? Y en ese sentido hay cosas de Jesús que sí me gustan, ¿no? Jesús creía que cualquiera podía llegar a un estado de gracia. Hay otras cosas de Jesús que no me gustan, como darse de alimento al enemigo, está relacionado con lo que estoy diciendo. Hay otras cosas, ciertas cuestiones de la vanidad, y no es que yo esté libre de vanidad, pues ya lo dije, también lo aprendí,
Pero me parece que el bien debería ser un poco más silencioso. Y pues tratando de cerrar en mis dos comentarios, eh, mira, yo pienso que si que no tenemos que vivir con desesperanza ante una ausencia de una religión, de un Dios, de una organización. No tiene por qué haber desesperanza. Y ojo aquí, repito lo mismo, las personas que hacen el mal, o como lo quieras llamar, yo no creo tanto en el mal, sino más bien como en una especie de inconsciencia, pero las personas que hacen el mal son escandalosas, con bombo y platillo anuncian lo que te van a hacer y tienen esa necesidad de ser vistos. Me parece que el bien es más silencioso y que por eso es difícil lograr como una estadística más acertada. A veces creemos con desesperanza que dónde está la gente que hace el bien, ¿no? Y que necesitamos de Dios y la religión porque todo va a valer queso. Yo creo que no, la gente que hace el bien está siendo silenciosa y está siendo discreta. Y a fin de cuentas el mundo sigue funcionando. Así que podemos tener, pues ahora sí que fe, pero una fe como laica, una fe en nosotros mismos, en nuestro trabajo, una fe en que mis fuerzas me dan lo suficiente para realizar los objetivos. Y Y como último mensaje, que yo creo que viene siendo hora de hacer esta crítica de todas las estructuras, no porque sea mi opinión, podemos ir a los hechos. ¿A qué nos ha llevado tantos siglos de religión? A la guerra, a la división, al menosprecio de la mujer, al menosprecio del paisaje. Entonces, más allá de una opinión, yo estoy haciendo como que una revisión histórica. No ha funcionado. Desde mi punto de vista, si tú lo quieres ver así, no ha funcionado, pero también si vas a los libros de historia te vas a dar cuenta que no ha funcionado, Roberto. Entonces, ni sí ni no, pero tenemos que buscar, tenemos que dudar, tenemos que hacer una crítica de las estructuras, este, para ver qué viene, pero para mí que hay que cambiar algo, ¿no? Me parece que ni ateos ni creyentes dudan de esto. Lo que es más, me atrevo a decir que los miembros de las religiones justamente expresan lo mismo que tú, pero echándole la culpa a los que no pertenecen a la religión. Entonces, Sí, insisto, lo importante es que estemos de acuerdo en lo fundamental, ¿sí? De esta disertación que has hecho en esta plática, me parece que vale la pena rescatar algunas líneas. A lo mejor tomo dos o tres para ponerlas en la descripción del video. Y tú mismo me decías que eh, sería interesante preparar algún material, digamos, que quizá podíamos comunicar, ¿no? A manera de una presentación o de un video. Y si así lo tienes a bien, pues podemos programarlo en nuestro canal de YouTube, Acampa, Academia Mexicana de Paisaje, casi caso a modo de adenda o de anexo o de souvenir, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque sin duda, hasta hoy solo he entrevistado a creyentes, incluso a creyentes que viven la fe o la espiritualidad más precisamente con una óptica científica, como es el caso de la antroposofía de mi amigo Wilmer Domínguez Remar, ¿sí? Pero ninguno, excepto tú, se ha declarado honestamente ateo, ¿verdad? Siempre existe esa figura atrás, esa divinidad atrás, aún también en el caso de mi amiga Aline Rocha, que es budista, y pues cabe mencionar que como tú y yo sabemos, esto que decías tú, va a tener difícil quien quiera negar el concepto de Dios. Y me parece claro. que el budismo resuelve este asunto, simplemente no metiéndose con el problema de Dios, ¿verdad? Lo cual también es muy interesante y desde algún punto de vista también es un poco la postura que tú tienes, ¿no? No hay por qué dudar ni qué negar
pero tampoco evidencia para creer en Dios, pero a lo mejor no es necesario. En otra vía espiritual, que posiblemente es una de las más recientes, un curso de milagros, se afirma que eh, absolutamente todos los caminos van a desembocar a donde debemos llegar, ¿no? A, esa, a ese estado original, pues, de la creación, si quieres llamarlo así, ¿sí? Y pues el mismo Jesús dijo que eh, posiblemente una prostituta tenía más posibilidades de encontrar a Dios que un, ¿cómo le llamaban esos? A los que criticaba mucho, fariseo, ¿no? Fariseo, pero por Siempre que supuesto. la prostituta amara, ¿verdad? Entonces me parece que hay uno que no sé si es un símbolo, pero que sí es un precepto universal, la regla de oro, ¿verdad? Que absolutamente nadie niega, ni los de las diferentes religiones de los que hemos hablado en este canal, ni tú como ateo, lo pierden de vista. La regla de oro es no hagas a otro lo que tú no quisieras que te hicieran, o trata a Claro, otros como quieres ser tratado, o mm, ama a tu prójimo como a ti mismo, o el derecho al respeto ajeno es la paz, etcétera, claro. etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, puede tener mm, marcos semánticos diferentes, puede verse desde el derecho civil o desde la ética, pero esa regla de oro, por eso se llama así, es como la proporción divina, ¿verdad? Es irrefutable. Y me parece que, pues, con que estuviéramos de acuerdo en ello y realmente lo viviéramos y lo aplicáramos desde nuestras propias convicciones, pues ya estaría resuelto la mayor parte del problema. Eh, Claro. bueno, Me gustaría glosar última cosa, Roberto, si se puede. sí, cómo no. Este, mira, sí, porque lo sentí necesario después de lo que dijiste. También es una invitación a aquellos que se consideren ateos, ¿no? Es una invitación al respeto. Me parece una actitud de pronto muy infantil atacar con memes y que a veces, bueno, uno se da el humor, pero también sabes en qué momento y en qué lugar, ¿no? Se vale. Pero me parece una actitud muy infantil, retrógrada y hasta cierto punto me parece, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues contradictoria, incongruente, ejercer una crítica cruel de la persona que tiene una creencia en Dios, de la persona que lleva una vida o que ejerce los rituales. Eh, Me parece también que hay falta por ahí algo de información. Hay que conocer lo que es el tiempo arquetípico, hay que conocer la necesidad que tiene la tribu de sus rituales, este, y lo positivo que esto es para las sociedades. Entonces me parece que hay que tener cautela y en ciertos momentos de la vida en los que estamos enojados porque ciertamente hemos sido manipulados, porque yo con todo lo que di de limosna me ajustaba al laboratorio mi alegría que tanto yo deseaba. Entonces uno crece, digo eso es broma, pero uno crece con cierto resentimiento. ¿Hacia quién vamos a encauzar ese resentimiento? Esa es mi pregunta. Las estructuras religiosas son tan complejas y están inmersas en la sociedad de una manera muy compleja que lo que recomiendo es posponer un poquito nuestra opinión hasta entender qué pasó, educarnos un poquito al respecto y entender qué pasó. Eh, y desde mi punto de vista, yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con personas religiosas, buenísima relación. Yo recibía, por ejemplo, a los testigos de Jehová en mi casa y platicábamos sobre la Biblia, porque a mí me gusta leer la Biblia, y nos la pasábamos muy bien. Siempre nos dábamos la mano, tomábamos un café y teníamos un ejercicio de diálogo, de retroalimentación, donde yo sentía que ese choque generaba chispas bien nutritivas para después argumentar, para después, no sé,
Uno va introyectando sus argumentos para tratar de hablar con la mayor naturalidad posible. Y todas estas pláticas pacíficas que tuve con la gente religiosa me sirvieron para eso. Yo me permito hablar y hacer una crítica porque precisamente para eso es este espacio, para eso me invitaron. No me voy a disculpar, pero sí voy a decir que fuera de este espacio sí tengo que ser ciertamente cauteloso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Eh, la gente que cree en las divinidades o que cree, bueno, es muy difícil encontrar a alguien que crea ya en más de un Dios, ¿no? Es también, es tan difícil como encontrar un ateo, encontrar un pagano, pero la gente que cree en Dios ha apostado toda su vida ahí y lo ha hecho con toda su honestidad. Entonces, ¿por qué no ver el fenómeno de la ternura ahí, la capacidad que tiene el ser humano de plantearse la fe como convicción? Hay ciertamente su belleza poética en ese aspecto y que yo no quiero dejarla de lado y nada más decir, es un tonto y lo están engañando, ¿no? O sea, no se trata, no va por ahí. Repito, me permito ejercer la crítica en este espacio. ¿Por qué? Porque las palabras, el diálogo de esta manera, pues es un ejercicio pacífico. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues a lo mejor libros, ensayos serios, cuadros que tengan punch, como dicen los gringos, para buscar el asombro adecuado en las personas y los cambios que queremos generar en la sociedad, como cada uno la soñó. Tenemos el derecho porque en mí se depositó esto y como cada célula que su única intención es transmitir información, pues para mí también, para Isaac Ortiz, yo creo que es muy natural transmitir información. Lo hago con toda la naturalidad posible a la que tengo acceso, pero no estoy de ninguna manera tratando de imponer o de hacer una crítica cruel, ¿no? Mis respetos y quiero cerrar nada más diciendo que a veces cuando pinto un paisaje, Roberto, cuando pinto un paisaje, y los pintores van a entender esto, y estoy dando un cielo y hago una línea azul y de pronto hago una línea roja de atardecer y surge un morado, tengo dudas y digo, ¿qué tal que un Dios existe? ¿O qué tal que algunos dioses existen? Parece que hay cierta lógica en cómo pinto, con cómo pinto, cómo pintaría a Dios, esa manera como un poquito esa metáfora de la infancia, de que Dios pintaba el cielo. Bueno, yo he sentido esto y a veces sí digo, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no hay un Dios, que hay un montón de dioses? ¿Qué tal que no hay un mundo, que hay un montón de mundos? Entonces, no quiero fijar ninguna postura más que la postura de la búsqueda, ¿no? Me llamo a mí mismo ateo, lo repito, por cierta posición política, porque para mí es necesario hacer un contrapeso en la sociedad. A mí me corrieron 2 veces de la misma prepa por no rezar. Entonces, yo tengo mi batalla, pero que cada uno libre su batalla, pues con cordialidad y con amor. Yo pienso que todos, ateos, budistas, todos poetas, todos estamos de acuerdo en una cosa, en el valor del amor, ¿no? Y pues voy a cerrar de manera muy cursi, pero invito a la gente a investigar el concepto del amor y a lo mejor los conceptos de Dios y de ateísmo son prescindibles. Muy bien, yo también me daré una licencia para cerrar con un pie de página y una moraleja. El pie de página es en relación al concepto de paganismo. Eh, Poca gente sabe que la palabra pagano viene del latín pagus, que significa país, como proviene de país el concepto de paisaje. En todas las lenguas romances, en italiano, en catalán, en portugués, país paisaje se refiere a una extensión territorial que podemos distinguir, ¿verdad? Y quizá diferenciar de otros lugares. Eso es el paisaje. En las lenguas sajonas también viene del equivalente land, ¿verdad? Landscape es también país. Entonces, pareciera que nada tiene que ver esta postura
este asunto histórico, ¿no? De cómo una religión o una fe ve a los que no pertenecen a esta fe o a esta religión con el paisaje, pero bueno, simplemente en esta palabra el paganismo, lo pagano, pues es una noción, digamos, geográfica, como tú hablabas hace un momento de la geografía, ¿verdad? Y pues la moraleja va en el sentido de que en lo personal creo que algo que me agradó particularmente de tu enfoque fue su practicidad, ¿no? Me parece que aplicando la practicidad podemos resolver muchas cuestiones. Lo que mencionabas, por ejemplo, el resentimiento, ¿verdad? Si el resentimiento de pronto no me es ya útil, pues a lo mejor lo reemplazo por el amor, ¿verdad? Y en esos términos, simple y sencillamente, hasta desde el punto de vista científico, de la salud mental, etcétera, creo que podemos comunicarnos, respetarnos y trabajar juntos y entendernos en beneficio, desde luego, de la sociedad, pero también de la naturaleza y como consecuencia del paisaje, que tiene primordialmente un componente natural, pero sobre todo ya en nuestros tiempos, pues es meramente o mayoritariamente cultural. Y por mi parte creo que aquí le dejamos. Te agradezco nuevamente mucho de corazón y pues como siempre estamos en comunicación, abiertos a que podamos, digamos, integrar nuevas ideas, conceptos, materiales o aportaciones a esta misma temática. De acuerdo. Roberto, pues muchas gracias, infinitas gracias por esta invitación inmerecida. Estoy junto a gente bien valiosa, catedráticos, gente que está metida. Yo soy un autodidacta, que hace cercas y hace arte lo mejor que puede y de veras me siento muy afortunado de poder platicar con ustedes. Muy afortunado, muchas gracias. A ti. Paz y amor. Hasta luego.